20 de agosto del 2020, bienvenidos a JN Noticias. Soy Paloma Barreto y estos son nuestros principales titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones resaltó importancia de la rendición de cuentas de organizaciones políticas. Canales regionales promocionan contenidos del ente electoral a nivel nacional. Jurado Nacional de Elecciones estrenará microprograma La Nueva Ciudadanía y la COVID-19. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, doctor Víctor Ticona Postigo, resaltó la importancia de la rendición de cuentas y consideró necesario que se haga durante y después del proceso electoral. En aras de consolidar la transparencia de los procesos electorales, el doctor Víctor Ticona Postigo, titular del Jurado Nacional de Elecciones, destacó la propuesta legislativa de rendición de cuentas de las organizaciones políticas. Nos parece que los informes sobre las cuentas deben hacerse en el curso del proceso electoral y también al final del proceso electoral, ¿no? Porque la norma vigente establece que al final del proceso se rinde cuentas. Es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones propuso en el proyecto de Código Electoral que se rindan gastos de campaña al menos en 2 oportunidades. Nos parece que es sano que se establezca la obligatoriedad de que las organizaciones políticas deban formular sus informes, sus cuentas en el curso del proceso electoral, con un mínimo hasta de 2 veces, según lo había propuesto el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Esta y otras propuestas serán debatidas en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Posteriormente pasarán al Pleno y podrán servir de marco legal en los próximos procesos electorales. Expertos en temas electorales resaltaron la importancia de la rendición de cuentas en las campañas de elección popular. Se trata de especialistas nacionales e internacionales. 3 especialistas en temas electorales hablaron sobre la relevancia de la rendición de gastos de campaña y destacaron la transparencia como su eje central. Además, afirmaron que dicha característica permitiría consolidar la democracia del país. Iván La Negra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, dijo que resulta medular establecer una regulación sólida al respecto. Siempre va a haber un margen, como en todos los ámbitos de la regulación, siempre va a haber un ámbito, un espacio en el cual no se va a conseguir un resultado completo, perfecto. Pero la regulación debería contribuir a una reducción significativa del dinero que entre de forma ilícita a las campañas electorales. En tanto, Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción de Colombia, afirmó que los países más democráticos son aquellos donde el sistema de integridad electoral funciona mejor y con menores riesgos de corrupción. Ahora, debido a toda esa dificultad, sin duda que uno de los factores más importantes, más relevantes, que más ha ayudado a mejorar el proceso de integridad de los procesos electorales en América Latina son los portales de transparencia electoral. Al respecto, Margarita Díaz Picasso, gerente de supervisión de fondos partidarios de la OMPE, señaló que la plataforma Claridad es una herramienta importante que permite informar a la ciudadanía sobre el financiamiento político. Entonces, en Claridad vamos a encontrar rendiciones de cuentas de candidatas, de candidatos, vamos a encontrar también rendiciones de cuentas de organizaciones políticas y rendiciones de cuentas de lo que han recibido en campaña, tanto organizaciones políticas como candidatas y candidatos. Y muy importante, a la ciudadanía en pleno les invito a que visiten la página. ¿Por qué? Porque ahí ustedes pueden poner su nombre también en nuestra página de la OMPE y buscar si es que han sido o no señalados como aportantes por alguna organización política. El objetivo de esta plataforma es transparentar la información económica y financiera de los partidos y movimientos, así como evaluar el cumplimiento de la rendición de cuentas de las referidas organizaciones y candidatos.
En su presentación virtual ante el Congreso de la República, el jefe de la OMPE, Manuel Cox, se mostró a favor de establecer topes a los ingresos por actividades proselitistas de los partidos políticos. El jefe de la OMPE, Manuel Cox, manifestó estar a favor de la propuesta legislativa de establecer topes máximos y precisos a los ingresos obtenidos por la realización de actividades proselitistas, incluso en época no electoral. Estamos de acuerdo, pues ayuda a la trazabilidad del dinero y disminuye la posibilidad de menudeo en los aportes o pitufeo. Recordemos que bancarizar garantiza conocer la ruta del dinero, pues facilita la fiscalización y supervisión. Asimismo, indicó que es deseable que la OMPE supervise y acceda a las cuentas de los partidos políticos a fin de facilitar la fiscalización. En cuanto a la propuesta de suspender el financiamiento público directo a los partidos políticos en el año fiscal 2020, el titular del organismo electoral sostuvo que la finalidad de este es fortalecer a los partidos políticos, por lo cual sugirió evaluar las consecuencias de una posible suspensión. Además, refirió que la adopción de medidas de carácter presupuestal es competencia exclusiva del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Por tanto, la adopción de medidas de carácter presupuestal a nivel de gobierno nacional, así como la priorización de gasto, constituyen asuntos de competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. El 2021 no solo se llevará a cabo las elecciones generales, sino también celebraremos el bicentenario de nuestra independencia, una coincidencia que debe llevarnos a reflexionar como peruanos en la importancia de nuestra participación en la vida democrática del país. En 2021, el Perú celebrará los comicios generales para escoger a quienes serán nuestras autoridades en los próximos 5 años. Hecho que coincide con la celebración del bicentenario de la independencia de nuestro país, situación que cobra trascendental importancia y debe llevarnos como ciudadanos a reflexionar sobre nuestra historia como república. Aproximamos al bicentenario de la Declaración de Independencia y del inicio de esta práctica democrática republicana, y es el momento en que los ciudadanos, las ciudadanas y los futuros ciudadanos y ciudadanas van a reflexionar sobre qué hemos hecho para fortalecer esta democracia en 200 años. Hoy nos toca ser protagonistas, agentes de la delegación de poder en unas elecciones generales, de esas que se han vivido a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. Miguel Seminario también destacó la tarea que realiza el máximo ente electoral desde 1931, haciendo que cada elección celebrada en el país sea el fiel reflejo de la voluntad popular. Y el Jurado Nacional de Elecciones desde 1931 tiene la tarea de dirigir estos procesos electorales, porque en 1931, cuando se elige como presidente a don Luis Miguel Sánchez Cerro, el jurado lidera estos procesos electorales y lo viene haciendo hasta el día de hoy. El jurado tiene una labor comprometida con la ciudadanía, con el respeto de la voluntad popular, y ahora con toda seguridad a través de las campañas de educación se invitará a los electores y a los futuros electores a reflexionar sobre el momento que vamos a vivir, que es muy especial, una coincidencia con el año de la proclamación de la independencia, con el bicentenario y la delegación de poder al Ejecutivo, al Legislativo y a nivel latinoamericano. En estas elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones llevará a cabo con corrección la fiscalización de la legalidad del proceso electoral, la administración de justicia electoral y la promoción del voto informado en la población, en estricto cumplimiento de las facultades que le otorga la Constitución y la normativa vigente. Y amigos, ahora les contamos que los canales regionales comenzaron una serie de promociones de los contenidos del canal del Jurado Nacional de Elecciones. Asimismo, a difundir muchos de estos espacios en sus horarios estelares. Veamos el informe. JRTV Guacho presenta de lunes a viernes, a partir de las 7 en punto de la noche, todas las noticias del ámbito electoral.
Así es anunciado el contenido del canal JNE-TV en el canal JR-TV Guacho, que retransmite las informaciones electorales de lunes a viernes a las 7 de la noche. Los canales regionales que tienen alianza con el Jurado Nacional de Elecciones llevan a los ciudadanos la programación más completa cada semana. También un agradecimiento muy especial a cada uno de nuestros amigos del canal del Jurado Nacional de Elecciones, que durante todos los días siempre nos brindan la información para compartir acerca de los comicios electorales que ya se avecinan en este año 2021. Como JR-TV Guacho, en JSB de Huánuco promocionan los contenidos del canal electoral, entre ellos el programa de debate y cuestión de código, que se emite para el centro del país todos los martes. Todos los martes, como hoy, nosotros publicamos cuestión de código. El día de hoy, en este segmento que nos envía el Jurado Nacional de Elecciones. En la selva, el noticiero JNE Noticias ahora comenzó a ser visto en un nuevo horario, a través de Gaceta Ucayalina Televisión, de lunes a viernes a las 9 de la noche. Amigos de Pucallpa, no se pierdan JNE Noticias con toda la información electoral y de coyuntura, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Gaceta Ucayalina Televisión, canal aliado de JNE TV. Ya sea en Huacho, Huánuco, Pucallpa y otras regiones, los programas del ente electoral podrán ser apreciados en gran parte del país por las alianzas informativas de JNE y las televisoras regionales. El Jurado Nacional de Elecciones estrenará el microprograma La Nueva Ciudadanía y la COVID-19, una producción que nos mostrará los retos de la ciudadanía frente a un proceso electoral en el contexto de pandemia. En estos tiempos de pandemia es necesario que reflexionemos sobre qué tipo de ciudadana o ciudadano seremos a partir de ahora. La Nueva Ciudadanía y la COVID-19 es el microprograma que el Jurado Nacional de Elecciones lanzará por su señal a partir de este viernes 21 de agosto. Un espacio producido por la Dirección Nacional de Educación que cuenta con entrevistas a especialistas, reportes y más que tienen por fin impulsar una nueva ciudadanía de cara a los próximos comicios electorales a partir de la situación de pandemia. En ese contexto se abordará la nueva conducta ciudadana, las desigualdades por la crisis sanitaria, la participación política de poblaciones vulnerables, los cambios y retos para el ejercicio de la democracia y las nuevas estrategias de educación cívica. Recuerde que el estreno de la Nueva Ciudadanía y la COVID-19 será transmitido a partir de este viernes 21 hasta el 17 de septiembre, una vez por semana en los canales 44 y 516 de Movistar, y también en las redes sociales del JNE y Vote Informado. Este viernes, el Pleno del Congreso de la República hará una segunda votación de ratificación del proyecto de reforma constitucional que prohíbe la postulación a toda persona con una condena en primera instancia por delito doloso. El Congreso de la República incluyó en su agenda de sesión plenaria, que se llevará a cabo el viernes 21 de agosto, la segunda votación del proyecto de reforma constitucional que prohíbe postular a cargos de elección popular a los sentenciados en primera instancia por delitos dolosos. Esta iniciativa fue dictaminada por la Comisión de Constitución y aprobada con 111 votos por el Pleno el pasado 5 de julio, último día de la anterior legislatura. 14 congresistas votaron en contra y no hubo abstenciones. Por tratarse de una reforma constitucional, requiere ser ratificada en una segunda legislatura consecutiva, por lo que si es aprobada, entrará ya en vigencia. La norma modifica la Ley Orgánica de Elecciones a efecto de que las personas con sentencia condenatoria en primera instancia no puedan postular a cargos de elección popular, como la Presidencia de la República, vicepresidencias, Congreso y Parlamento andino. Alistan predictamen sobre ley de financiamiento de organizaciones políticas. La Comisión de Constitución analiza 3 proyectos que estima estarían listos en la primera semana de septiembre.
El presidente de la Comisión de Constitución del Congreso, Omar Chejade, estimó que el predictamen sobre el financiamiento de partidos políticos estará listo el martes 1 de septiembre. El parlamentario puntualizó en que es fundamental y crucial para transparentar los ingresos privados, que según dijo, tanta controversia y denuncias, incluso judiciales, ha causado en los últimos años. Son 3 los proyectos presentados que plantean hacer variaciones a la norma en medio de la pandemia del coronavirus. Una plantea regular el financiamiento privado en las organizaciones políticas a fin de garantizar su transparencia. El segundo proyecto de ley busca suspender el financiamiento público directo en los partidos políticos por la emergencia nacional. En tanto, la tercera iniciativa plantea variar diversos artículos de la Ley de Organizaciones Políticas relativos al financiamiento de las organizaciones. La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neira, sostuvo que la tarea más importante del Congreso es garantizar las próximas elecciones generales con reglas claras. Lo más importante de la reforma política es garantizar elecciones con reglas claras, y es tarea del Congreso de la República consolidar un marco legal al respecto, dijo la ministra Ana Neira, titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. Sostuvo además que el Ejecutivo analizará las recientes normas aprobadas por el Legislativo en el marco de las elecciones en pandemia. Además señaló que el financiamiento es un tema que requiere especial atención. Aún no tenemos un marco que desarrolle cómo será la franja electoral, ahora que está prohibido contratar propaganda en radio y televisión para los partidos, destacó Neira. Resaltó algunos temas que considera importantes: el de impedimentos, que se someterá a segunda votación en las próximas semanas, y el de inmunidad. Respecto a este último, se busca que la inmunidad garantice que no haya personas impunes. También afirmó que es importante que en el proceso del próximo año, las personas sentenciadas en primera instancia no puedan postular. Por otro lado, saludó la decisión del Parlamento de aprobar la Ley de Paridad y Alternancia, la cual calificó de avance positivo en la reforma. Estamos conectados en este momento con el licenciado José Pinto Olivares. Él es el director de investigación y registro del CONADIS, y es que precisamente vamos a hablar sobre la actualización del padrón de CONADIS y las coordinaciones que se vienen realizando con la Oficina Nacional de Procesos Electorales con miras a las elecciones generales del 2021. Bienvenido a JN Noticias, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. No, gracias a usted por estar aquí con nosotros para que nos comente de qué trata este registro en el padrón del CONADIS. ¿Cómo no? Permítanme. Okay. Muy bien. Bueno, nuevamente muchas gracias. Bueno, el CONADIS es un organismo técnico especializado en materia de discapacidad, es rector en materia de discapacidad y está adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Dentro de sus órganos de línea tiene una dirección de investigación y registro que dirige y administra el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad. Este Registro Nacional de la Persona con Discapacidad se genera a partir de la inscripción voluntaria de las personas que antes deben tener su certificado de discapacidad, ¿no? Que es emitido mediante un proceso de certificación específica en establecimientos de salud. Entonces, el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad tiene casi unos 18 o 19 años. Actualmente las inscripciones totales históricas bordean los cerca de 315.000 personas. Las inscripciones activas, descartando fallecidos, dobles inscripciones, diversos problemas, están cerca de los 290.000. De todos ellos, son 232.066 personas con discapacidad mayores de 18 años, vale decir,
población electoral inscrita en el CONADIS. Aquellas personas que van a acudir en todo caso a las urnas el próximo 11 de abril. Si pudiera comentarnos por qué es importante estar inscrito en este registro del CONADIS. Bueno, lo que ocurre es que la acreditación de la discapacidad es un acto médico, ¿no? Es un acto que se realiza mediante el otorgamiento del certificado de discapacidad. Hay una norma técnica específica del Ministerio de Salud que regula la calificación, calificación, evaluación y certificación de la discapacidad. Una vez que la persona obtiene su certificado, puede acudir al CONADIS para inscribirse en el registro, ¿no? El registro, ¿qué nos permite? El registro nos permite principalmente poder diseñar, ¿no?, políticas públicas en favor de la persona con discapacidad, pero además nos permite conocer a la población a la cual o frente a la cual el Estado peruano tiene un conjunto de obligaciones, ¿no? Es decir, porque el Estado peruano reconoce los derechos de las personas con discapacidad, pero no se trata solo de reconocer derechos. Esos derechos se reconocen a través de una ley, ¿no? Existe la Convención Internacional de la Convención de la Persona con Discapacidad y existe la ley 29973, que es la Ley General de la Persona con Discapacidad en el Perú. Pero no se trata solo de eso, allí se reconocen los derechos, pero el reconocimiento de derechos genera obligaciones, ¿no? En materia de accesibilidad, en materia de educación, de salud y rehabilitación, en materia de trabajo, en materia de protección social y en materia de fiscalización. Esas obligaciones, ¿no? Para cumplir esas obligaciones se necesita conocer a la población. Identificar. Claro, hay varias formas de conocerlo. Una es con la información que, por ejemplo, se tiene en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad, en el cual, dicho sea de paso, no solamente se registran las personas naturales, sino también se registran las personas jurídicas, vale decir, instituciones que trabajan en favor de las personas con discapacidad y también las organizaciones de las personas con discapacidad. Es más, hay un registro, ¿no?, y ustedes deben conocer, lamentablemente todavía no se desarrolla con la amplitud que debiera, ¿no?, pero también es muy importante tener registrados a los perros guía, ¿no?, para las personas con discapacidad visual. Entonces, el registro es múltiple y permite que en muchos casos la persona con discapacidad pueda efectivamente acreditar ya su inscripción, de modo que pueda ser ya efectivo el goce de un conjunto de derechos, ¿no?, que van desde la cuota laboral hasta, por ejemplo, una bonificación en los concursos para cubrir plazas en el sector público. En fin. Justamente de esos derechos que usted nos habla, las personas que sufren de alguna discapacidad deben tener las facilidades de acceso para emitir su voto en las próximas elecciones generales del 2021. Y CONADIS, junto a OMPE, ya han sostenido algunas reuniones con miras a este proceso electoral. ¿Cuáles son los acuerdos a los que se han llegado? Correcto. Los acuerdos giran principalmente en torno a 2 o 3 ejes. El primero es el compartir la información, el cruzar la información. CONADIS le entrega a OMPE la información actualizada y depurada, ¿no? Yo le mencioné hace un momento, al momento son 232.066 personas, ¿no? Entonces, esa información en la cual, además de la relación nominal de personas mayores de 18, se incluye el sexo, el tipo de deficiencia que afecta a la persona y otros elementos que pueden servir para los efectos del padrón electoral. Esa información se le entrega a OMPE y con eso OMPE tiene ya una base sobre la cual proyectar, por ejemplo, dónde está concentrada la población con discapacidad y brindar la posibilidad, ¿no?, de que esta población con discapacidad se pueda nuclear, ¿no? Yo le explico, normalmente yo voto
Bueno, yo tengo secuela de polio, yo voto en un establecimiento ubicado en el distrito de Breña, pero de pronto hay otro establecimiento que quede más cerca de mi domicilio. OMPE podría dar ese tipo de facilidades, ¿no? Ha ocurrido antes para que la persona con discapacidad pueda ubicar un establecimiento educativo más cercano al domicilio. Claro. ¿No? Pero además, bueno, ese es el primer eje, Listo. el compartir la información. ¿Cuál es el segundo eje? Le agrego solamente un elemento que es muy importante. Sí, CONADIS y OMPE hacen una campaña previa Uh-huh. al acto electoral, a la fecha de elecciones, por la cual se invita a las personas con discapacidad a que se inscriban mediante un aplicativo de modo tal que puede haber personas con discapacidad que por diversos motivos no están inscritas en el CONADIS, que por diversos motivos no tengan un certificado de discapacidad. Entonces, estas personas, ¿no?, con base a la campaña que hacen con OMPE y CONADIS, pueden inscribirse de modo tal que se amplíe esa base de datos que ya cuenta OMPE. El segundo eje es, por supuesto, la accesibilidad, ¿no? Fíjese, solamente para darle una referencia, ¿ya? En el proceso electoral del 2018, en las elecciones regionales y municipales, participaron, fueron a depositar su voto, 108.193 personas a nivel nacional. De esas 108.193 personas, el 40% tenían deficiencia o discapacidad física. Lo que es lamentable. Y que tiene que ser superado para el próximo proceso electoral. Claro, ¿no? Entonces, es esta cantidad, son 108.000, fíjese, que votaron en el 2018, ahora hay 232.000 inscritos, pero esa cifra todavía nos quedamos pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque según el censo de 2017, son 2.745.889 personas, las personas con discapacidad mayores de 18 años. O sea, son ¿cuántas personas las que no están en este registro o no están empadronadas y por ende no reciben las facilidades? Aproximadamente el registro está cubriendo más o menos un 15%, 15 a 18% del total de las personas con discapacidad estimadas, ¿no?, por los censos del 2017. ¿Y cuál sería el tercer eje, licenciado? Muy bien, el tercer eje tiene que ver ya con las facilidades concretas en la materia, ¿ya? Fíjese, por ejemplo, normalmente, y usted como comunicadora, como trabajadora de la prensa, de repente ha cubierto algún proceso electoral y normalmente la persona con discapacidad, en principio, es más o menos bien atendida, ¿no? Hay una persona que le ayuda, le dice, le indica, pero el planteamiento es que en la medida de lo posible, y por lo menos en aquellos establecimientos educativos, en aquellos recintos electorales en los cuales efectivamente haya una cantidad más o menos importante de personas con discapacidad en su condición de votantes, haya un orientador o una orientadora que cumpla este acto. Luego, por ejemplo, usted sabe que las personas con discapacidad visual en principio tienen el derecho a ir con un acompañante, ¿no? O también pueden ir solas. Entonces, la persona con discapacidad visual tiene la opción de votar en una cartilla braille. Así es, que también se tiene que habilitar, ¿no?, según este padrón, sí, para las personas que tengan este tipo de discapacidad. Así es, pero por ejemplo, el trabajo conjunto va a permitir que en la cartilla braille la persona pueda digitar, entre comillas, ¿no?, utilizando el implemento que normalmente utiliza, una suerte de punzón, pueda efectivamente poder colocar, ¿no?, los números de su elección. Claro. Entonces, en estos casos, el trabajo conjunto va a permitir que los espacios destinados, ¿no?, el cuadradito destinado para que se emita el voto, sea el apropiado.
Así es. Usted lo ha dicho. Bien. Usted lo ha dicho. Listo. Licenciado, muchísimas gracias por acompañarnos en JNE Noticias. Nosotros tenemos que terminar aquí, pero seguramente en otras ediciones también podremos tenerlo a usted. Muy agradecidos. Vamos a hacer una brevísima pausa. Al volver, más información. Estamos de vuelta. Este martes 25 evaluarán el pedido de suspensión para el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. La Fiscalía solicita al Poder Judicial que lo suspendan por un plazo de 18 meses. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria programó para este 25 de agosto la audiencia de suspensión temporal del cargo de fiscal supremo contra Pedro Chávarri en el marco de la investigación por encubrimiento real. El requerimiento de la Fiscalía pide la suspensión preventiva temporal de Chávarri por el plazo de 18 meses, ello debido a que se le pretende investigar por presuntos delitos que se pueden sancionar con inhabilitación de funciones. Hay que precisar que el exfiscal ya se encuentra suspendido de sus funciones por un plazo de 6 meses tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia, un proceso disciplinario que está enmarcado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. El Poder Judicial ha dispuesto que la audiencia se desarrolle de forma virtual, tomando en cuenta la emergencia sanitaria. Lo que les contamos a continuación es indignante. Durante su presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso, el Contralor General de la República señaló que la corrupción en el año 2019 le arrebató al país más de 23.000 millones de soles. El Contralor Nelson Schack informó que la corrupción le costó 23.297.036.682 soles al país en 2019. Tras evaluar el nivel de gasto en todo el país. Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, Schack precisó que esa cifra representó el 14,9% del presupuesto ejecutado el año pasado. De las 25 regiones en Lima se registró el mayor perjuicio económico con más de 10.359 millones de soles. Le siguió Callao con más de 1.100 millones de soles y luego Piura con más de 1.000 millones de soles. Schack también detalló el gasto que representó la corrupción por sectores. En primer lugar, transportes y comunicaciones, seguido por el sector salud y el sector educación. El titular de la Contraloría aseguró que es necesario regular mejor la participación de la Contraloría para intervenir en los proyectos y tener información oportuna. Presten mucha atención porque este año no habrá incremento en los servicios de agua potable, así lo confirmó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Durante este año no veremos incrementos en nuestros recibos de servicios referentes al costo del agua potable. La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento indicó que la propuesta de Sedapal de aumentar el costo en 8.7% tendrá que ser reevaluada. La referida institución viene realizando la revisión y evaluación de la modificación tarifaria solicitada por la empresa de agua y alcantarillado. Sedapal habría solicitado la revisión de sus tarifas y el incremento para el periodo 2020-2022. Entre las consideraciones en la evaluación que tendrá la SUNAS están la actual capacidad de pago de los usuarios afectados por la pandemia, así como el estado financiero de la empresa post-pandemia, entre otras. Tenemos ahora el reporte oficial de noticias del COVID-19 de la Agencia Andina de Noticias. Ana Bendezú nos informa. Bienvenidos, desde la Agencia Noticias Andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. Atención porque el Banco de la Nación habilitó la central telefónica 680-4850 que junto con la línea 101 del MIDIS estará disponible para que los interesados puedan llamar e informarse si son beneficiarios del segundo tramo del Bono Familiar Universal. También se suma la plataforma bonouniversalfamiliar.p, donde con solo colocar el número de su DNI y la fecha de emisión podrá conocer si es beneficiario o no.
El Instituto Nacional de Salud recibió de la Federación de Rusia la donación de 50.000 pruebas moleculares para la detección del COVID-19. El embajador en el Perú de la Federación Rusa destacó que su país se encuentra en la fase final de la producción de la vacuna contra el COVID-19 y espera que el Perú se beneficie cuando esté lista. Respira Perú entregará 2.000 ventiladores mecánicos de uso personal a los hospitales a nivel nacional para ayudar a los pacientes con COVID-19. El primer lote será entregado a 71 hospitales del MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, Policía y centros hospitalarios de gobiernos regionales. La ventaja de estos es que permite atender a pacientes que requieren hospitalización en cama simple sin necesidad de UCI. Funcionan con solo la presión del oxígeno y no requieren de energía eléctrica ni baterías. Más de 22 millones de soles recibieron 12 municipalidades de la región Huancavelica para ejecutar 7 obras de infraestructura vial, equipamiento urbano, reparación y rehabilitación de vías. Estos forman parte del plan Arranca Perú del Ministerio de Vivienda. El objetivo del mismo es mejorar la calidad de vida de más de 14.000 vecinos de la región y generar alrededor de 640 puestos de trabajo. No olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p. Nos contactamos con Huaraz. Nuestro colaborador Juan Remigio nos cuenta sobre una noble campaña que están realizando alumnos de un colegio emblemático de esta región. Adelante, Remigio. Gracias. Desde Huaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informamos. Un hecho que se hace realidad es el compartir, virtud que los jóvenes en esta parte del país, Huaraz Ancash, están poniendo en práctica. Un grupo de jóvenes pertenecientes a la promoción 2004 del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, que denominaron a su promoción Mario Moreno Cantinflas, vienen dando muestras de compartir con jóvenes, niños y adultos. Cayó a pelo este apoyo. Sí, porque acaba de fallecer mi pareja y me cayó a pelo. Justo yo, por ejemplo, hoy día agradecido, no tenía víveres y todavía no le pagaban a mi esposa. Ellos realizaron una gran rifa y luego de recaudar sus fondos optaron por comprar víveres, sacos de arroz, sacos de papa, sacos de azúcar, entre otros. Luego, en sacos, los envasaron y recorrieron la ciudad repartiendo estos víveres. Por ejemplo, fueron al barrio Los Olivos, donde alcanzaron víveres a varias personas necesitadas, entre ellos muchas familias que habían perdido a sus familiares con el COVID-19. Otro aspecto a resaltar es que también apoyaron a la parroquia de San Antonio, con víveres y además de menestras y tubérculos. El padre de esta parroquia agradeció el gesto, porque diariamente dan de comer a más de 100 personas. Y son de la promoción Mario Moreno Cantinflas. El filósofo del pueblo, ¿no? La sabiduría del pueblo, Mario Moreno, que tiene unas películas tan hermosas. Y toda una filosofía, ¿no? La pobreza no se combate con dinero, sino con gestos. La virtud y el don de compartir se hace realidad en los jóvenes de Huaraz, especialmente en la promoción del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, promoción que tiene el nombre de Mario Moreno Cantinflas. Desde Huaraz, para el canal del Jurado Nacional de Elecciones, informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Muchas gracias, Remigio. Tenemos ahora un informe de nuestros amigos de Agenda Pasco sobre la creatividad de los artesanos de San Pedro de Cajas que en Tapices protagonizan la lucha que se vive actualmente por el coronavirus. La lucha contra la pandemia fue motivo de inspiración de artesanos de San Pedro de Cajas en Junín, quienes con mucha creatividad han realizado tapices para generar ingresos para sus hogares. Cada uno de ellos muestra vivencias de personajes que luchan contra el COVID-19. Tenemos, detalladamente al virus, el coronavirus. Tenemos ahí al policía, a un miembro del ejército, cogiendo nuestra bandera nacional. Tenemos la enfermera, un médico protegiendo a una familia. El distrito de San Pedro de Cajas es reconocido por ser cuna de artesanos
y se dedican básicamente a la textilería, elaborando mantas típicas, tapices multicolores y diversas prendas de vestir. Así también presentan distintos talleres de artesanía para acercarnos a cómo se elaboran estas obras artesanales, en las mismas que se encuentran en mujeres hilando, preparando la lana con la que hacen los tejidos. Los lugareños buscan la forma de no rendirse ante la situación crítica que pasamos, trabajando a diario por su familia, demostrando su creatividad hecho matices. Sayari es el nuevo centro de salud mental comunitario en Tumbes, el cual fue inaugurado a fin de brindar ayuda psicológica a los pobladores en el marco de la pandemia por el coronavirus que vivimos actualmente. Veamos. En el marco de la pandemia ocasionada por la COVID-19 y los efectos que esta enfermedad pueda producir en la salud mental de la población, la Municipalidad Provincial de Tumbes inauguró el módulo de atención Sayari. Este módulo fue instalado en el Centro de Salud Mental Comunitario Virgen del Cisne y brindará ayuda psicológica a las personas que asistan. La salud mental y la salud física son fundamentales para el desenvolvimiento de la vida. Por lo tanto, con estos problemas que hemos tenido o que tenemos de pandemia, hay seguro que va a dejar una secuela, pero esto es oportuno, su tratamiento a las personas que está generándose alguna secuela en las personas. La jefa del Centro de Salud Mental Comunitario, Isabel Alemán, agradeció a las autoridades por esta gestión e invocó a los profesionales de salud voluntad de trabajar activamente para disminuir los índices de violencia en la región Tumbes. En JN Noticias hemos preparado notas internacionales para ustedes. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, renunció al Senado debido a la supuesta violación de sus garantías procesales. El también ex senador es investigado por fraude procesal y soborno de testigos. Apreciado señor presidente, me dirijo a usted para presentar renuncia irrevocable al Senado de la República. Álvaro Uribe renuncia a su escaño como senador. El expresidente de Colombia, en arresto domiciliario, envió una carta al Parlamento en la que justifica su decisión por la imposibilidad de poder regresar a la Cámara Alta. Detenido por inferencias, sin pruebas directas, sin recibir varias declaraciones, con compulsa a testigos a favor, sin que mis abogados hubieran podido contrainterrogar. Todo esto anula cualquier expectativa de poder regresar al Senado. Como se recuerda, Uribe, el senador más votado y jefe del partido en el poder, es investigado por la Corte Suprema por presunta manipulación de testigos contra el parlamentario de izquierda Iván Cepeda. Todavía es incierto si con su salida Uribe podrá esquivar la acción del máximo tribunal que ordenó su arresto a inicios de agosto. El exmandatario, que alega su inocencia, podría ser juzgado por soborno y fraude procesal, 2 delitos castigados con unos 8 años de cárcel. El Papa Francisco advirtió su preocupación de que la vacuna contra el COVID-19 no llegue a todos o se dé prioridad a los más ricos. El Santo Padre consideró que ello sería muy triste para la humanidad. El Papa Francisco advirtió sobre la posibilidad de que la vacuna contra la COVID-19 sea propiedad de una sola nación y no llegue a todos. Qué triste sería si en la vacuna para el COVID-19 se diera prioridad a los más ricos. Sería muy triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de tal o cual nación y en vez de ser universal para todos. Asimismo, destacó que la pandemia ha puesto al descubierto la difícil situación de los pobres y la grande desigualdad que reina en el mundo. Por ello, manifestó que la respuesta a la pandemia es doble, pues por un lado es imperativo encontrar la cura para un virus pequeño pero terrible que pone de rodillas al mundo entero, pero por otro lado debemos cuidarnos de un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades, de marginación y desprotección de los más débiles.
El Papa consideró que sería un escándalo si toda la ayuda económica que se está disponiendo, principalmente con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los más pequeños, al bien común o al cuidado de la creación. Si el virus se intensificara de nuevo en un mundo injusto para los pobres y los más vulnerables, debemos cambiar este mundo. Por otro lado, el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el cierre de la Asamblea Nacional Constituyente creada por él mismo en el 2017. El anuncio ha polarizado aún más al país y la oposición considera que las elecciones del 6 de diciembre se perfilan como un fraude. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. ¡Asamblea Nacional Constituyente! De esta manera, Nicolás Maduro en el 2017 creó la Asamblea Nacional Constituyente. Hoy anuncia que la cerrará con la intención, según la oposición, de quitarle poderes al Parlamento Democrático. Esta asamblea estaba encargada de redactar una nueva constitución para Venezuela. Sin embargo, no habría discutido ni redactado un solo artículo de la Constitución en 3 años, función para la que fue creada. Integrada completamente por chavistas, fue el centro de críticas por la forma de su selección, que estuvo inmersas en denuncias de fraude. Así también, muchos países no reconocen a esta asamblea como legítima. Venezuela está próxima a celebrar elecciones parlamentarias este 6 de diciembre. El anuncio de Maduro ha aumentado los cuestionamientos de la oposición, que sostiene que el panorama para los próximos comicios se perfila con partidos tomados por el gobierno, dirigentes opositores exiliados y con un Consejo Nacional Electoral elegido por el mandatario, ampliando así sus posibilidades de continuar con el mandato. Estados Unidos condena el terrible amotinamiento en Mali y reclama la liberación de las autoridades y sus familiares, así como el restablecimiento del orden constitucional. Veamos. El gobierno de Estados Unidos condena energéticamente el golpe de Estado en Mali y reclama la liberación y la protección de los funcionarios gubernamentales y sus familiares, así como el restablecimiento del orden constitucional, afirmó el secretario de Estado Michel Pompeo. Tras la disolución de la Asamblea Nacional el pasado 18 de agosto, los militares golpistas tomaron el poder del país y forzaron la renuncia del presidente Ibrahim Boubacar Keïta y de su gobierno, creando un Comité Nacional para la Salvación del Pueblo. Asimismo, los militares decretaron el toque de queda nocturno y el cierre de las fronteras aéreas y terrestres del país hasta nueva orden. Este es el cuarto golpe de Estado en la corta historia de Mali, independizado de Francia en 1960. Bien amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos en la jornada informativa de hoy. Nos encontramos mañana a las 11 también en los canales 44 y 516 de Movistar y en las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora los dejamos con imágenes de la heroica ciudad de Tacna.